Dios los bendiga, hermanos amados, tengan ustedes muy buenas noches. Queremos saludarlos desde este lugar para que podamos todos juntos esta noche compartir la palabra del Señor, estar atentos al mensaje de la palabra del Señor. Les damos la más cordial bienvenida y de verdad deseo con todo mi corazón de que esta noche usted pueda ser edificado, que su espíritu pueda ser alimentado esta noche y que el poder de la palabra pueda tener en usted el efecto que Dios ha querido. Mire, Dios no ha dejado nada en esta tierra sin un propósito, sin un objetivo. Dios no ha dejado nada en esta tierra sin un claro recorrido, un claro objetivo, le decía, un propósito establecido. Dios de ninguna manera ha dejado las cosas a mitades, no ha dejado las cosas a medias, sino que Dios ha determinado para su pueblo, para su creación, para sus hijos e hijas, que podamos nosotros avanzar y alcanzar. Ese es el objetivo, se lo dije muchas veces y deseamos de verdad que este tiempo de la iglesia, de nuestra casa, nos pueda servir como parámetro, como fundamento para que seamos edificados. Esta noche vamos a estar compartiendo la segunda parte de lo que es la disciplina, que dicho sea de paso me llamó demasiado la atención, porque creo yo que la palabra no solamente es algo que a nosotros nos está edificando, sino nos está instruyendo para la vida. Considero con todo mi corazón que cada vez que nosotros vamos a leer la palabra, algo tenemos que aprender, algo tenemos que extraer de la bendita palabra del Señor. Más allá de todo eso, no deberíamos ver esto como una escuela, ¿verdad? Una escuela virtual o una reunión virtual o un servicio virtual. Yo creo que tendríamos que partir desde un principio como que el ahora Dios nos está permitiendo a través de estos medios, obviamente virtuales, pero no perder la esencia del espíritu de la palabra, no perder la autoridad de la palabra, no perder la comisión de la palabra de Dios, y que eso se convierta en algo que, bueno, está siendo televisado, está siendo tal vez transmitido por las redes sociales y Dios sabe qué, y bueno, ahí pueda quedar, sino que no perdamos el objetivo, no perdamos la esencia de que lo que estamos compartiendo no sencillamente es un tema, sino estamos compartiendo la bendita palabra del Señor. Eso debería quedar bien grabado en nuestros corazones. Así que le decía que esta noche vamos a compartir el tema, vamos a continuar hablando acerca de la disciplina, porque a mí me gustó muchísimo, me edificó bastante, me está edificando, y creo que es propicio para estas épocas que nosotros tengamos que tener la vida de una forma no solamente preventiva, sino la vida organizada, la vida preparada. Tenemos que tener la vida ya todos nosotros como que disciplinada, esa es la palabra, porque le vuelvo a repetir, en Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? El Señor Jesús no decía vayan y hagan creyentes, vayan y hagan adeptos, vayan y llenen las iglesias de tope a tope. Él no dijo eso, vayan y predíquenle a quien sea y que se convierta y que las estadísticas crezcan. El Señor no estaba interesado en las estadísticas, aunque la Biblia dice que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, que todos. Pero eso no significa que porque haya un número o nosotros vayamos ¿qué le digo esto? Vayamos a considerar o a copiar el éxito secular, lo vayamos a traer a la iglesia con el éxito de la iglesia, lo vayamos a nivelar. No significa que una iglesia grande es una iglesia próspera, no significa que un ministerio muy gigante sea un ministerio próspero, porque lo que el Señor estaba diciendo en Mateo 28 era que vayamos y hagamos discípulos, dice, a todas las naciones, y la palabra es discípulo. Entonces, yo creo que ahora, este tiempo de cuarentena, nosotros tenemos que aprender a experimentar el discipulado de Dios, el discipulado bíblico, el discipulado que a nosotros nos hace crecer, nos hace desarrollar, vamos a expandirnos en el sentido espiritual. No le estoy hablando en el sentido horizontal, ¿verdad? Y si no le estoy hablando en el sentido vertical, porque el Señor Jesucristo dice que Él crecía, ¿verdad? Él crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, pero había un crecimiento. Entonces no se vaya a olvidar que lo que el Señor desea
según la palabra del Señor, es que todos nosotros vayamos a crecer, vayamos a edificarnos. Entonces, en base a ese principio, hoy quiero comenzar leyéndole lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, el verso 6. Ahí está claramente escrito el pasaje con el que esta noche vamos a compartir, ya que estuvimos con mi esposa estudiando un poquitito, leyendo, y realmente uno se sorprende con lo que encuentra en la bendita palabra del Señor. Uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy viendo en la palabra, verdad? Y ahí con mi esposa esta mañana estudiando la palabra, leyendo un poquitín, nos dimos cuenta, hermano, de que el Señor es sorprendente, pero es sorprendente más cuando nosotros lo logramos entender por lo menos un poco más, porque definitivamente lo que causa la palabra en nosotros es un cambio de mentalidad, es una transformación en nuestra manera de pensar. Entonces dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 12, el verso 6 de la siguiente manera. Dice la palabra, porque dice el Señor al que ama, así dice la Biblia, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces esta palabra disciplina, acuérdese bien, es la palabra discipula, ¿verdad? Al que ama, discipula, o también se traduce como la palabra disciplina. Pero fíjese la segunda parte de este versículo que puede sonar a muy dura, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, uno puede decir, pero a mí me han prometido, ¿verdad? Que si yo me acerco al Señor Jesucristo, todo me iba a ir bien. A mí me han dicho que el Señor iba a llevar mis problemas y que deje todo en sus manos y que la vida me iba a sonreír y que me iba a ir bien, todo iba a caminar derecho. Pues Dios es un Dios de bendición, es un Dios de misericordia, es un Dios buenito, es un Dios que yo le pido algo y me da, es un Dios al buen estilo de Papá Noel, que cuando yo me porto bien en el año, yo me merezco un regalo. Déjeme decirle que Dios no es de esa manera. Hemos interpretado a Dios de muchas maneras. Hemos creído que Dios era según lo que nos dijeron, según lo que aprendimos, porque si usted se recuerda, vemos todas las culturas a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, que la gente concebía a algo superior como un Dios, porque el hombre sabía desde tiempos inmemoriales, desde la ignorancia quizás de ellos, sabía que había un ser supremo, un ser superior que había creado todo lo que había. Algunos le llamaban al sol, le llamaban el Dios. Algunos le llamaban a ciertas entidades Dios, la diosa, la creación, ¿verdad? Fue hecha por esos dioses según las culturas antiguas. Pero ¿por qué el hombre es movido a creer en un ser superior? ¿Por qué el hombre es movido a creer en alguien que está detrás de algo, verdad? Pero esa esencia es buena, pero el problema que tuvimos durante muchos años, creo yo, es que no logramos entender el carácter de Dios, no logramos entender lo que Dios, cómo Dios se desarrollaba, cómo Dios se desenvolvía, qué es lo que Dios quería, porque al pasar el tiempo nos hemos convertido en personas como que solamente le pedimos a Dios, ¿verdad? Señor, y dame, y ayúdame, y sáname, y bendíceme, y prospérame, y le pedimos, pero nosotros a veces no estamos dispuestos a darle nada, a más de una alabanza, ¿verdad? A más de una canción, pero a veces no estamos dispuestos a darle algo más, un poco más a Dios. Entonces, en ese principio, yo quiero que vayamos a comprender cosas de vital importancia esta noche. Entonces, le decía aquí en la palabra del Señor que, dicho sea de paso, no a todos les va a gustar, ¿verdad? No todos vamos a poder digerir lo que dice la bendita palabra del Señor. Y dice definitivamente aquí en el libro de Hebreos, porque el Señor a quien ama, ¿verdad? Dice bien clarito, porque el Señor a quien ama, dice que lo disciplina. Y esa palabra, la dije, es la palabra lo discipula. Y discipular es darle enseñanza, es darle instrucción, no es golpear. La palabra disciplinar es darle instrucción, darle enseñanza, mostrarle por qué camino uno tiene que seguir, qué es bueno, qué es malo, porque la enseñanza de Dios tiene dos elementos bien importantes. Primero, Dios nos ama, por eso nos capacita, por eso nos disciplina. Y la palabra disciplina, le vuelvo a repetir, es que seamos disciplinados en nuestra forma de vivir. Ya se lo dije el día domingo por la noche. Entonces, Dios quiere que usted y que yo seamos disciplinados.
Le dije disciplinados en la economía, disciplinados en la salud, disciplinados en la familia, disciplinados en el orden. Llevemos una disciplina de vida, porque mire, algunos pueden decir, pero pastor, mire, yo me levanto en la mañana, dejo todas las cosas así, las sábanas tal y como me poseyeron en la noche, ¿verdad? Y yo me voy a trabajo. Pero fíjese, cuando el Señor Jesucristo dice en la Biblia que resucitó, cuando entró Pedro al sepulcro y entró a ver que estaba vacío, dice que no encontró la túnica así toda tirada, la sábana con que envolvieron al Señor Jesús. No la encontró tirada en un rincón, toda quemada, como dicen el manto de Turín, ¿verdad? Toda ahí, porque el Señor resucitó y agarró toda la sábana y la tiró y bueno, ahora es resucitado. La parte importante soy yo, ¿verdad? Yo resucité y salió. No, definitivamente no fue así. Porque la Biblia dice que encontraron la sábana bien doblada. Entonces, mire, usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué de importancia tiene? Porque la disciplina, la vida testimonial de una persona se nota en los pequeños detalles y en los grandes detalles. No solamente se nota bueno, este hombre qué disciplinado es y fíjense, es puntual, hace esto, no, sino que también se nota en los pequeños detalles, se nota en el diario vivir, en esas cosas tan pequeñitas que a veces transcurren en la vida. Mire, ¿quién iba a pensar, verdad? Llegando el apóstol y viendo ahí el sepulcro vacío, los ángeles a la par en los dos extremos, pero la túnica donde habían puesto al Señor el sudario estaba doblado. ¿Eso de qué me habla? Eso me habla, hermano, de una disciplina en la vida de la gente. Entonces le vuelvo a repetir, la Biblia dice, porque el Señor al que ama, dice la Biblia, lo disciplina. O sea, Dios quiere verte disciplinado. Pero aquí viene la segunda parte que quizá a usted no le va a gustar. Hasta aquí todo está bonito, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere es que seas disciplinado, Dios lo que quiere es que seas ordenado, organizado, seas precavido, que ponga las cosas bien antes de tiempo, como antes las abuelitas nos enseñaban, ¿verdad? Que alistemos la mochila un día antes. Mi abuela me hacía lustrar los zapatos una noche antes, el guardapolvo bien listo, porque en aquella época sí usábamos guardapolvo los varones. Guardapolvo bien listo, el pantalón, los calzados bien lustrados, el pañuelo bien planchado y tenía que estar todo listo para el día siguiente. Eso era disciplina, ¿verdad? Eso era disciplina. Bueno, ahora ya la gente duerme hasta con el uniforme del colegio, pero ya no hay mucha disciplina. Y parecería como que el mundo ha cambiado. Mire, pastor, ahora somos modernos. Ahora la vida y hay que vivir. No, mire, la disciplina sigue siendo la misma. Porque el hombre es disciplinado, alcanza niveles muy elevados de vida. No le hablo de dinero, de fama, no le hablo de fortuna, no le hablo de eso. Le hablo, alcanza niveles muy elevados de vida, de vida de calidad. No le digo de vida de cantidad de dinero, de vida de calidad. No, le hablo de una vida de calidad. Alcanza cuando alguien es disciplinado. Entonces, el objetivo de Dios acá en el libro de los Hebreos es que el Señor, mire, no está diciendo el Padre, no está diciendo Jesucristo, está diciendo el Señor a quien ama disciplina. O sea que para yo ser disciplinado, para yo aprender la disciplina, tengo que ver a Jesús no solamente como el que murió en la cruz del Calvario por amor a mí y mis pecados, sino tengo que verlo al Señor, al que tiene la autoridad, al que tiene la capacidad, la responsabilidad, el poderío sobre mi vida y yo someterme bajo esa autoridad. Entonces dice la Biblia, porque el Señor al que ama, dice la palabra, lo disciplina, o sea, disciplina. Como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? El padre al hijo que ama, dice la Biblia, lo disciplina. O sea que la disciplina está inmersa a lo largo de toda la palabra de Dios. Pero dice la segunda parte que si alguien no aprende la disciplina, que si alguien no comprende la disciplina, dice algo bien interesante acá. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es más terrible todavía, ¿verdad? Porque ya disciplina puedo aceptarlo, pastor. Yo puedo aceptar que me diga, levántate a tal hora, ponte aquello, tienes que ir a tal parte. Bueno, estoy de acuerdo, tienes que ser puntual, tienes que lavarte los dientes, tienes que hacer esto. Yo estoy de acuerdo que me vayan a disciplinar. Bueno, no hay ningún problema.
pero que ya me azoten. En eso no estoy de acuerdo. Mire, no sé si usted fue al cuartel, pero es impresionante cuando la gente va al cuartel, le dan instrucción y a veces después le dan su azote, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay siervos que no aprenden si no es con azote. Dice la Biblia que hay siervos que no aprenden ni aunque les hables, no aprenden si no es con azotes y con golpes. Usted me dirá, pero discúlpeme, los tiempos han cambiado. Claro, y fíjese los resultados. Yo no estoy a favor de la violencia, porque los azotes no eran como las cueras que nos daban los papás, ¿verdad? Y era, véngase por aquí, y volaba todo lo que encontraban, ¿verdad? Y a eso le llamamos nosotros disciplina, una disciplina que definitivamente no era la muy correcta, sino que la disciplina era con la vara explicativa de las cosas. Pero yendo más allá adelante, lo que Dios quiere es que nosotros seamos disciplinados, y cuando no aprendo disciplina, dice que si soy hijo de Dios, pues voy a recibir azotes. En otra versión dice que Él nos hace una vida de muchas adversidades. ¿Por qué Dios, un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, habrá inspirado a que se escriba esta cita bíblica y se diga que Dios al que ama dice que lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Porque Dios sabía que esta vida iba a ser difícil para muchos, hermanos. Dios sabía que esta vida no iba a ser fácil, no iba a ser sencilla, no iba a ser color de rosa, que esta vida sí iba a ser difícil. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque en definitivas cuentas, mi amado hermano, la vida dura, la vida difícil hace a la gente fuerte. Eso me gustó porque compartimos con mi esposa. Eso ella me empezó a ministrar. Entonces, la vida dura, la vida difícil hace que nosotros nos convirtamos en personas templadas, en personas fortalecidas. La Biblia dice que cuando habían batallas, dice que Dios dejó naciones enemigas para que Israel aprenda la guerra. Y con la guerra la gente se fortalecía, porque déjeme decirle que después de algún problema, usted nunca más fue el mismo. Después de alguna dificultad, usted nunca más fue el mismo. Algo cambió, algo se templó. Entonces lo que Dios quiere es que seamos gente templada en esta vida, preparada para la vida, porque le dije, no va a ser nada sencillo. No fue nada sencillo la vida que llevamos y tampoco va a ser sencilla la vida que vamos a llevar más adelante. Bueno, avanzando un poquitito, vamos a ver algunos puntos que anoche estuvimos compartiendo, el día domingo, estuvimos compartiendo con la ayuda del Señor, y vimos que necesitamos ser disciplinados y necesitamos, con la disciplina vamos a llegar a un nivel, a una estatura con la disciplina. Le hago un poquito de recuerdo, si usted es disciplinado en la economía, usted va a tener recursos, va a llevar a una vida muy elevada económicamente. Si usted es disciplinado en su vida alimenticia, en su alimento, en sus horarios, pues definitivamente menos enfermedades va a tener. Si usted es una persona disciplinada en sus horarios, pues va a descansar tranquilo, va a dormir tranquilo, va a tener el tiempo necesario, se va a levantar y definitivamente usted no va a tener problemas de, es que me dormí, ¿verdad? Porque se amaneció ahí, no sé, por una vida desorganizada. Eso que puede pasar una vez de vez en cuando, pues es verdad, a veces a uno le llegan insomnios, pero le estoy hablando de una vida disciplinada. Le dije número 1. Número 2, le hablé de la cultivación, de que tenemos que cultivar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tenemos que cultivarnos. Entonces, ¿dónde se aprende eso, mi amado hermano? Eso no se lo aprende, ¿qué le digo? Solamente en clases virtuales, ¿verdad? Esas cosas se lo aprende en el diario vivir. Eso se lo aprende en el caminar, usted con sus hijos con sus padres. En el caminar se aprende la disciplina. Porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo hasta los 12 años caminaba con la madre, arriba y abajo. La madre por naturaleza maestra. Entonces empezaba a hablarle a Jesús. Decía, esto se hace, hijo, esto no se hace. Y a los 12 años ya pasaba bajo la tutela del padre.
Entonces su papá José, papá putativo, tenía que enseñarle el oficio, ¿verdad? A la carpintería. Venga, agarre el serrucho, ¿verdad? Agarre, no sé, la escofina y agarre esto, agarre aquello y clave y ponga y vamos. Entonces lo estaba discipulando, lo estaba disciplinando, le estaba dando una tarea, una profesión a su hijo, a Jesucristo el Señor. Entonces fíjese que ahora, ¿dónde se aprende disciplina si no es en la casa? ¿Dónde se aprende horarios si no es en la casa? ¿Dónde se aprende buenas costumbres si no es en la casa? Y es terrible, mi amado hermano, porque a veces nosotros le hemos echado toda esa responsabilidad a las unidades educativas, los colegios, y hemos dicho es que este colegio no es bueno porque ha arruinado a mi hijo. Definitivamente no es tan verdad, porque disciplina la aprendemos en casa. Lo mismo sucede en la iglesia. Uno puede hablar de cualquier iglesia, cualquier congregación, y definitivamente nosotros los pastores enseñamos disciplina, enseñamos orden, enseñamos a bendecir, no a maldecir, enseñamos a orar unos por otros, enseñamos a amar al prójimo, enseñamos ese tipo de cosas. Y quizás otros enseñen otras, bueno, cada uno dará cuentas de lo que enseña, pero se aprende en casa. Y aquí hay una cita bíblica que me gustó muchísimo, que está en el libro del Génesis también, cuando se habla de un hombre llamado Abraham en Génesis 14:14. Y aquí la Biblia se refiere a algo bien importante, Génesis 14:14, porque le dije que la disciplina nace en la casa. Pero, ¿cómo voy a enseñar disciplina si yo no soy disciplinado? ¿Cómo voy a enseñar la disciplina si yo no he aprendido lo que es ser disciplinado? Si yo no tengo horarios. Por eso, mire, déjeme decirle algo. Duele, pero es una gran verdad. Si usted quiere hijos disciplinados, el primero en disciplinarse tiene que ser usted. ¿Quiere hijos responsables? El primero que tiene que ser responsable es usted. Y mire, no caigamos en ese engaño cuando antes nos decían, es que tú tienes que dar y enseñar con el ejemplo, ¿verdad? No, 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 se enseña con el ejemplo, pero también, como dice la Biblia, disciplina y azota, o sea que se refuerza la enseñanza. Entonces dice la palabra del Señor, aquí en Génesis capítulo 14, el verso 14 dice de la siguiente manera: al oír Abraham, dice, que su pariente había sido, dice, llevado cautivo, movilizó a sus hombres, escuche bien esto, adiestrados, nacidos en su casa. Dice la Biblia, adiestrados, nacidos en su casa. 318 y salió en su persecución hasta Dan. Ahora, veamos esto que es bien importante. La Biblia dice que este hombre llamado Abraham, de repente unos ejércitos habían robado, habían raptado, habían secuestrado a su yerno Lot con todo lo que tenía. Entonces eran varios ejércitos, no era uno solo. Entonces aquí dice la Biblia que Abraham de repente dice, no es posible que nos hayan robado a mi sobrino. Entonces, pero fíjese, eran ejércitos, eran 5 contra 4 ejércitos que estaban disputándose. Pero a mí, ¿qué me llamó la atención? Que Abraham no contrata otros ejércitos. Abraham no dice, vengan, por favor, voy a pagarles, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Abraham no dice, vengan, les voy a pagar y vamos a ir contra esta nación que se ha secuestrado a mi sobrino y su familia, sino que lo que Abraham hace es agarrar y decir, escúchame bien, a los nacidos en su casa, a los que veían a Abraham como padre. Y hoy día hay un gran dilema frente a ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos padre del espíritu, es Dios. Necesitamos padre del alma, que es el ministro que nos cubre, el pastor que nos adiestra. Y el padre biológico es el que permitió que mi espíritu venga y tenga cuerpo en esta tierra. Entonces, dice la Biblia, ¿por qué Abraham tuvo victoria? Porque había tenido en su casa 318, por así decir, hombres, personas que según la Biblia, la que acabamos de leer, la versión, la LBA, dice, los había adiestrado en su casa. O sea que Abraham les daba la instrucción todos los días de su vida. Se levantaban y miraban a Abraham.
Abraham se levantaba temprano, ¿no? Dice la Biblia que era el padre de la fe. O sea, ¿qué cosa inspiraba a estos muchachos? La fe. Porque Abraham era el padre de muchas cosas, no solamente el padre de la fe. Entonces Abraham se levantaba y seguramente le decían: Abraham, hoy día no vamos a tener mucha que comer porque le cuento. No, y Abraham decía: algo va a hacer Dios, va a proveer. O sea, que inspiraba fe. Yo quiero discipular a los míos. Pues déjeme decirle algo: usted tiene que ser un padre de fe. Usted tiene que ser una madre de fe. Tiene que hablarles en fe a los suyos. Tiene que hablarles en fe a su familia, en fe sobre las circunstancias, sobre las condiciones. Tiene que hablarle en fe, porque la fe no se enseña y no se dice. Miren, hermanos amados, la palabra fe viene de la palabra pistis. Y la palabra fe tiene 3 complementos, porque dice la Biblia en el libro de los Hebreos que fe es la certeza, la seguridad, lo que se espera, la convicción. No. Esa es una clase, pero esa es una clase magistral. Lo que yo le estoy diciendo es que hay que instruir, o sea que ver para creer, si usted quiere llamarlo así. O sea que vengan, vamos a conseguir algo. Pero Abraham, Abraham era el padre de la fe. Abraham, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que había transmitido? ¿Cómo había discipulado? ¿Cómo había disciplinado a los nacidos en su casa? A través de la fe. Entonces déjeme decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, usted tiene que convertirse como padre de familia, si quiere discipular a los suyos, en gente de fe, en gente que diga: Dios está haciendo esto. Porque la palabra dice que a los que confiamos en Él no somos avergonzados. No va a ser avergonzado usted en ninguna manera, porque la voluntad de Dios se va se va a realizar, nos guste o no nos guste. Pero la palabra fe es la palabra que hace que yo me vuelva agradable a Dios. Entonces, para discipular, para disciplinar a los míos, yo necesito ser agradable a Dios, y se es agradable a través de mi fe en Dios. Entonces, no sé si hasta aquí me está siguiendo. Por eso le vuelvo a repetir. Dice que Abraham en Génesis 14:14 se llevó a los adiestrados. En otra versión dice a los nacidos en su casa. Bueno, usted puede decir: hay pastores que, mire, mi muchacho me ha salido totalmente diferente. Es que este es igual que el abuelo. Obviamente cargamos genética. Dice la medicina que cargamos 14 generaciones genéticas en nuestra vida, ¿verdad? Bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo, no sé qué más de tátaras habrá por ahí, pero cargamos. ¿Que la genética afecta? Pues claro que afecta. Pero la instrucción debería ser dada por nosotros sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles? Número 1, como Abraham dice que a los instruidos, a los adiestrados, a los discipulados, a los disciplinados en su casa, les enseñó una cosa. La Biblia dice que les enseñó fe. O sea que todos nosotros que tenemos que hacer, enseñar fe a los nuestros. También dice la Biblia que Abraham era el padre del diezmo. Entonces, uno tiene que enseñarle ¿qué? A ser fiel con Dios. Porque, hermano, mientras haya la posibilidad, pues yo puedo. Pero disciplinado, ¿verdad? No solamente es cuando había iglesia, sino cuando no hay iglesia. Entonces, ¿qué deberíamos haber aprendido? ¿Qué nos deberían haber enseñado? La disciplina. Entonces, ¿qué hizo Abraham? La Biblia dice que después que se fue con estos 318 muchachos, esto era mejor que la película 300, se lo aseguro, y esto sí era verdad. Entonces se fue con sus 318 muchachos, y cuando rescató a Lot, y cuando estaba volviendo, le salió el rey de Salem. Dice la Biblia que era este hombre llamado, o este sumo sacerdote Melquisedec, que definitivamente era, yo creo, el Señor Jesucristo. Se le aparece y lo bendice a Abraham. Mire, fíjese. Entonces le da pan y le da vino, símbolo de la Santa Cena. Y después Abraham le entrega los diezmos de todo. Entonces, ¿qué le estaba enseñando a su generación, a los 318? A ser agradecido con Dios. Les estaba enseñando que sembrando vamos a poder seguir comiendo. Porque, mire, no es que el cielo está en crisis, ¿verdad? No, sino que el diezmo, la Biblia dice, abre las ventanas de los cielos, no para que me llueva la plata, sino para que se abran los cielos y yo tenga revelación de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Para eso se abren los cielos. Entonces, caminando un poco más, los muchachos no aprendían
de oída, no aprendían de palabra, aprendían en la acción. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. Él los llamó y la primera vez no se los llevó a ver los milagros que él hacía. El Señor Jesucristo lo primero que hizo fue llevarlos a su casa para que vean cómo vivía y cómo se comportaba con sus padres, con José y con María. Entonces, volviendo a la vida de Abraham, dice que se levantó 318 personas nacidos en su casa, adiestrados en su casa, discipulados en su casa, fueron a la batalla, ganaron sorpresivamente. Y cuando regresan, Abraham le da los diezmos de todo al rey de Salem, a Melquisedec. Entonces, ¿qué tengo que enseñar a mi familia? Tengo que enseñarle generosidad. Tengo que enseñarle a bendecir al pobre. Tengo que enseñarle a bendecir al necesitado. Tengo que enseñarle. Mira, hermano, yo tengo recuerdos muy vívidos todavía, que desde que nos convertimos, mis hijos eran pequeños y nos íbamos con ellos a dar alimento a los indigentes. Bueno, hermano, mucha gente piensa que solamente estamos sentados hablando, ¿verdad? No, detrás de todo esto sí hacemos algo, instruimos a los nuestros, a dar a los necesitados. Alguien tenía una necesidad, pues aquí está, hay que bendecirlo, a llevar hasta el día de hoy, sin ir lejos, en medio de la pandemia, y vamos a darles alimentos a los necesitados. Pero ¿qué era eso? O sea, calmar la conciencia, darle pan. No, detrás de todo eso había algo importante. Lo que había era instruir, disciplinar, discipular a nuestros hijos a que vayan y sean generosos. Si cuando al Señor Jesucristo se le acercaron y le dijeron, tenemos que pagar impuestos, y el Señor Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo tengo que enseñar responsabilidad económica a los míos. No solamente tengo que decir, tengo que enseñarles responsabilidad económica, porque mire, normalmente pasa eso, ¿verdad? O pasaba, no sé cómo ya, ahora creo que mucha gente vive de puro milagro. Pero cuando alguien cobraba su sueldo, esa noche compremos pollos y compremos la Coca-Cola, y al día siguiente, mi amor, no cocinas, ya cocinas tú demasiado, te sacrificas, vamos a hacer pedidos ya, llame ya, ¿verdad? Y comían y cómprense lo que quieran, pero al cabo de unos 10, 15 días ya el dinero menguaba porque no éramos buenos, no éramos disciplinados en el dinero. Fin de mes llegábamos con la cara, hermano, de poseídos, ¿verdad? Porque no éramos disciplinados con el dinero. Entonces, ¿qué tengo que enseñarles? Primero, la fe, como Abraham, a los nacidos de mi casa, discipularlos en la fe. Número 2, discipularlos en la generosidad y en la responsabilidad que yo tengo para con Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, avancemos un poquito más. Dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe, era el padre de los diezmos, y escúcheme, era el padre de la guerra. ¿Por qué? Porque se fue a la batalla. Abraham tenía 7 paternidades, si usted no lo sabía. Abraham era el padre de la guerra. ¿Por qué? Porque este hombre se fue a la batalla contra 5 ejércitos, hermano, con 318 muchachos nacidos en su casa. O sea que Abraham sabía el arte de la guerra. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos también el arte de la guerra, porque todos los días que salimos a la vida diaria es una batalla, es una lucha, es una batalla, no le hablo física, es una batalla mental, una batalla emocional. Por ejemplo, ahora vivimos en plena batalla, no solamente es una pandemia, vivimos en plena batalla, ¿verdad? Síntomas, ay Dios mío, por ahí es el COVID, por ahí es aquello, y la batalla está en la mente. Y tenemos que enseñarles, mi amado hermano, que nuestras vidas están escondidas en las manos de Dios. Como dice la Biblia, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y punto. Entonces, debemos batallar en nuestras mentes. Hay batallas mentales, hay batallas por la vida, hay batallas por la salud, hay batallas, pero Abraham les enseñó la batalla. Les enseñó estrategia, les enseñó supervivencia, les enseñó tal vez lucha cuerpo a cuerpo, porque esa batalla de Abraham era literal. Entonces, uno tiene que enseñarle a los suyos a ser fuertes. Uno tiene que enseñarles a los suyos a no rendirse frente a las cosas de la vida. Porque cuánta gente está viviendo encerrada en sus habitaciones, no salen, tímidos, hermano, se asustan. Tiene que enseñarle a ser fuerte.
Porque la vida cada vez nos está exigiendo a que seamos fuertes. Mire, yo recuerdo bien, por ahí vi un comentario de una persona que decía: a tus hijos hazles la vida difícil, no les hagas la vida fácil, porque si les hacemos la vida fácil, van a pensar que todo en la vida es fácil. Mira lo que dice la Biblia. Dice que habían 318 nacidos en su casa. 318 nacidos en su casa. A los hijos hay que instruirlos, mi amado hermano. A los hijos hay que instruirlos de una u otra forma. Entonces, mire, preparado, dice la Biblia, era uno que adiestraba a los suyos en la fe. Número 2, dice que adiestraba a sus hijos en la batalla. Adiestraba a sus hijos o a los nacidos en su casa, dice que los adiestraba para que sean generosos, sean responsables con la economía. Entonces, ahí está. Entonces, Abraham les enseñaba que la vida es dura, les enseñaba que la vida no es justa, la vida es injusta. Les enseñaba que la vida era difícil y había que luchar, había que batallar, bregar en la vida todos los días. Y usted tiene que enseñarles eso, que la vida no es sencilla, que hay cosas que tienen que valorar, que tienen que ganarse, que tienen que esforzarse, que tienen que sudar la gota gorda, como dicen, ¿verdad? Y no todo de la mano, no. Tampoco le digo que sea un tacaño, ¿verdad? No te voy a dar nada, por aquí no tienes nada, no. Sino que usted tiene que ser responsable con las cosas que haga. Leamos por favor otra vez lo que dice Génesis 14:14, si ahí me ayuda mi hermana a poner la cita bíblica, Génesis 14:14. Ahí le voy a leer algo que es bien bonito. Dice, leamos todos juntos. Dice: al oír Abraham, mire, al oír Abraham, dice la Biblia, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, o sea, estamos hablando de Lot, había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, dice la palabra, adiestrados en su casa. ¿Cuántos eran? 318 hombres. ¿Pero quiénes eran? Adiestrados en su casa. Y dice la Biblia, y salió en su persecución hasta Dan. Entonces volvamos. Abraham, padre de la fe. Abraham, padre del diezmo, de la generosidad, de la responsabilidad económica. Abraham, padre de la guerra. Pero dice que Abraham también era padre de la intercesión. Porque, hermano, Abraham era cosa seria. Abraham, cuando escuchó que Lot fue capturado, dice la Biblia que Abraham se metió a luchar en oración. Cuando apareció el Señor, le dice: Señor, si hay 50 justos, si hay 40 justos, y así empezó a rebajar la cuenta hasta llegar a 10. Y Dios le dice: ya basta, Abraham, porque si Abraham seguía batallando, seguía luchando, yo le aseguro que Abraham iba a conseguir que Dios perdone a Sodoma y Gomorra. Por eso le digo algo: tenemos que enseñarles a batallar en la oración, a batallar en la intercesión. Tenemos que enseñarles todo aquello. Bueno, ya vamos a terminar. Creo yo con todo mi corazón, mi amado hermano, mi querido amigo, que todos necesitamos de una u otra forma enseñarles a los nuestros, instruirlos, discipularlos. Tenemos que disciplinarlos, que esto se vuelva una disciplina, que no sea una vez al año, sino que la fe tiene que ser una forma de vida, una vida disciplinada en nosotros. Que la fe tiene que llevarnos, hermano, todos los días, constantemente, de forma disciplinada. Yo tengo que tener fe, ¿verdad? Yo creo, porque eso es lo que he aprendido. Yo tengo fe, sí, Señor. Hay una fe en mí, una fe inexplicable, una fe, no sé, Padre, pero yo he creído y sé que tú me has respondido. Hay una fe. Tengo que enseñarle, instruirle, no solo con palabras, tengo que instruirle con acciones también. Así que, mi amado hermano, creo que tenemos un gran trabajo y de verdad yo lo bendigo con todo mi corazón y deseo, a nombre del Padre, que en su vida pueda haber una instrucción, un discipulado para con todos los suyos. Yo estoy seguro de que Dios no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar, porque está escrito en su palabra, ¿verdad? Que si nosotros hacemos discípulos, si nosotros discipulamos, el Señor estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Es parte de su promesa. Por eso Abraham fue un hombre que discipuló, y esto tiene que partir desde la casa. Y la Biblia dice en el libro de Malaquías, el capítulo 4, dice la palabra que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos.
el corazón de los rebeldes, dice la Biblia. De padres a hijos y de hijos a padres. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos urgentemente es una restauración paternal. Que se restaure la visión del padre, que se restaure la visión del hijo, que se restaure la relación de ambos, por una sencilla razón. Porque nosotros necesitamos instruir a los nuestros, necesitamos darles instrucción a los nuestros, porque si no, estamos contra reloj, estamos yendo en pérdida y no los vamos a instruir. Y si nosotros no los instruimos, los va a instruir Babel, los va a instruir Satán, los va a instruir todo lo que está allá afuera. No sé cuántas horas pasa usted con su familia, con sus hijos, instruyéndolos, o quizás está dejando que los demás los instruyan. Nunca es tarde, nunca es tarde. Podemos comenzar el día de hoy a instruirlos. Lo bendigo con todo mi corazón, de verdad, y le pedimos al Padre que Dios pueda hacer la obra poderosa en usted y en toda su familia. Ha sido para mí un privilegio haberle compartido estos minutos. Yo deseo que usted pueda estabilizar su vida, su familia, para que pueda haber un fruto agradable, un fruto dulce, un fruto aceptable, y usted pueda estar delante del Señor un día con sus hijos, que son sus frutos, con sus discípulos, que son sus hijos, que creo la mejor muestra de que nosotros podamos entablar esta bendición es llevándole a Dios nuestros frutos, nuestro viñedo, que es nuestra familia, y decirle: Padre, aquí están mis discípulos, fueron disciplinados, se esforzaron, me esforcé en enseñarles, y bueno, papito lindo, aquí terminamos. Creo que es la mejor manera de que podamos terminar esta carrera que el Señor nos ha otorgado para que vivamos en estos últimos tiempos. Así que a disciplinarnos para que podamos disciplinar también a los demás, a los nuestros también. Por eso lo bendigo con todo mi corazón. Será con nosotros hasta el día jueves. Ha sido una bendición estar con ustedes este tiempo, y le mando un abrazo, que Dios lo bendiga mucho y que el Padre pueda derramar sobre usted todas las más ricas bendiciones. Discipúlese, sea un padre de fe, un padre de la economía, un padre de la generosidad, un padre de la guerra, un padre de la intercesión. Instruya a los suyos, que es la mejor forma de discipular. Que Dios lo bendiga mucho. Le mando un abrazo y con nosotros será hasta el día jueves. La paz de Dios esté con todos ustedes.